pecador. Por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. ¡A su nombre gloria! Junto a la cruz recibí el perdón. Limpia en su sangre es mi corazón. Llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Muy buenos días, querida familia de Casa de mi Señor. Les enviamos un saludo muy especial a todos ustedes, los hermanos, y también a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal. En la mañana de hoy queremos alabar a nuestro Señor con el himno número 210 de nuestro himnario Celebremos su Gloria, en la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, ven
de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Por el medio te encontrarás, ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Perdón y tal vez seas pecador, tu refugio en la sangre de Jesús. Sin librarte quieres del pecado, que acude a la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Muy buenos días, querida familia de la Iglesia Casa de mi Señor. Se nos vino octubre encima. Este es el primer servicio del mes de octubre con Santa Cena que vamos a tener a continuación. Y es un privilegio poder seguir congregándonos virtualmente, pero también los que a esta hora estamos aquí en el local, en Quinta Oriental, en Cúcuta. Les invito a que abran sus Biblias en Jueces, el capítulo 2. Es el pasaje base para el mensaje de esta mañana. Y antes de leerle quiero hacer una pregunta. ¿Es usted dependiente de otras personas? En otras palabras, le pregunto, ¿cuánta de su estabilidad emocional depende de los que están a su alrededor? ¿De su pareja sentimental, sea novio, novia, sea esposos? ¿Qué tanta dependencia tiene usted de su papá o de su mamá? ¿Qué tanta dependencia tiene usted del liderazgo de una iglesia? Vemos muchas veces personas que dicen, no vuelvo más a la iglesia porque no me llaman, no me visitan. ¿Cuál es el componente que está mal allí, que hace que toda la relación con una iglesia se vaya a pique? Incluso que su relación personal con el Señor se venga abajo o se deteriore. Moisés había muerto. Después de Moisés vino Josué y entramos a la época en la que Josué murió también. Jueces, el capítulo 2, los versículos 6 al 10 relatan la muerte de Josué. Después, versículo 11, segunda parte del versículo 10 en adelante, después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a los Astartes. El furor del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de asaltantes que los saqueaban.
los abandonó en manos de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado. Así los afligió en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Segunda pregunta que hago. Si su relación con el Señor es fiel, es veraz, ¿cuál es la relación con el Señor de sus hijos? Tengo un niño de 4 años y medio y una de mis mayores preocupaciones es si él va a conocer al Señor. Y es una de mis más frecuentes oraciones, que él crea en el Señor. Pero hoy en día tenemos segundas y terceras generaciones de cristianos, es decir, personas que van a la iglesia porque es a donde sus padres los llevaron desde que eran unos niños. Van religiosamente cada domingo o cada vez que haya que ir, asisten a los diferentes grupos de jóvenes, pero hay una relación con el Señor. Aquí tenemos el caso de un Israel que había recibido de parte del Señor una y otra vez la invitación a generar curiosidad, expectativa en los niños, para que les contaran las historias de cómo el Señor había estado con ellos en Egipto durante el desierto y cómo les había dado la tierra prometida. Si ustedes buscan Josué capítulo 4, el cruce del Jordán, se darán cuenta que en los versículos 5 y 20 al 22, el Señor les dice lo mismo, les enfatiza una orden. Tomen piedras del Jordán y hagan un montículo de piedras, para que cuando sus hijos vean esas piedras, ese monumento conmemorativo, les pregunten a sus padres, ¿qué pasó aquí? Generar expectativa en los niños, generar curiosidad, para poder contarles lo que el Señor ha hecho, cómo el Señor no está supeditado a un libro de leyes, la Torá, sino que es un Dios que camina con ellos, un Dios real. Pero después de Josué, llegó una generación que no conocía al Señor. Capítulo 2 de Jueces, versículo 10, segunda parte. Y aquí comienza algo que será cíclico en todo el libro de Jueces, por lo menos, principalmente en la primera parte del libro de Jueces. El pueblo está subyugado a manos de naciones extranjeras. El pueblo gime, clama al Señor. El Señor escucha y les envía un juez. El juez libera al pueblo y hay paz. Y después el pueblo cae en pecado buscando otros dioses y el Señor envía a los extranjeros, a los enemigos que los opriman, y el pueblo clama y el Señor envía un juez y los libra y hay paz, y así sucesivamente. Es un ciclo, el ciclo de los jueces.
Y hay un estribillo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay un líder. Primero estaba Moisés, después estuvo Josué, y después de Josué no hubo un líder fuerte, no hubo alguien que los dirigiera como ovejas, no hubo un pastor. Y por eso he llamado al mensaje de hoy: el pastor no es el Señor. Cuando hablo de pastor, me estoy refiriendo al líder, el que pastorea al pueblo, el que dirige al pueblo. Ese es un humano y no es el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija una vez más en la meditación de su palabra. Padre, gracias por todas estas historias que se cuentan, que narran los hechos de tiempos antiguos, que nos hacen ver la historia para no repetirla, para no volver a vivir el fracaso de un pueblo al que tú amaste, al que tú guardaste, pero que te dio la espalda. Señor, gracias porque tu palabra es inspiradora y es la fuente de la sabiduría. Gracias porque una vez más estamos ante ella. Yo te pido, Señor, que nos dirijas para que podamos otra vez escuchar tu voz y que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestro corazón de tal manera que haya un cambio, se genere una respuesta ante tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. El pastor no es el Señor. Durante el tiempo de Israel en el desierto, una y otra vez iban los israelitas y buscaban a Moisés, y era Moisés el que los hacía centrar. Era el que les hablaba y les hablaba al corazón y les mostraba el poder del Señor. Les manifestaba la voluntad del Señor. Pero cuando Moisés no estaba, el pueblo se perdía. Cuando Josué no estaba, el pueblo se desvanecía. Esa necesidad humana de un líder parroquial, de un líder aquí, la necesidad humana de tener a alguien a quien seguir. De hecho, es una de las problemáticas con los jóvenes. Los jóvenes, después de los 13 o 14 años, comienzan a dejar de ir a la iglesia, comienzan la etapa de inasistencia. Muchos de ellos necesitan encontrar a alguien a quien seguir y lamentablemente en la iglesia no hay a quien seguir. Pero sí están en el colegio o en la universidad. Y lamentablemente, hoy en día, y arrancamos de aquí, porque hoy en día a quienes siguen nuestros jóvenes es a los que están bien lejos. Llámense grupos, subculturas, llámese cantantes, tiktokers, youtubers, y tienen seguidores por millones. Y muchos de ellos son una burla a la inteligencia humana. Y son a quienes siguen muchos de nuestros hijos. Ante esto, hay un problema en el pueblo de Dios a través de los tiempos. Una necesidad de que haya una relación saludable, pero organizada. Sí sabemos que somos relacionales. Desde Adán y Eva entendemos que somos seres relacionales. El problema es que hay que tener en orden esas relaciones para vivir bien. Ninguna relación humana puede estar por encima de la relación con el Señor. En la relación con el Señor tiene que ser la prioridad. Y como eso, la relación con el Señor de base,
las demás relaciones con el entorno pueden sostenerse, bien sea con el cónyuge, con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Cuando esto se invierte, cuando el orden de las relaciones se invierte, viene el desastre. Y la Biblia es clara al decirnos que el pastor es un guía, no es el sendero. Israel vio muchos guías. Israel, Jacob, con sus 12 hijos y sus 12 tribus, él era el guía. Encontramos en Génesis cuando él llama, después de que lucha con el ángel en Peniel, después de que sus hijos han cometido el error garrafal de asesinar a toda una aldea por la violación de su hermana Dina, el Señor llama a Jacob y le dice: ve y purifícate, y suban y búsquenme y ofrézcanme sacrificios. Y es Jacob, Israel, quien llama a sus hijos y les invita a adorar al Señor. Vamos a organizar la casa. Es luego de Jacob y Moisés el que llama a toda una nación. El Señor ha formado a Moisés como un hombre que puede dirigir grandes tropas, cientos o miles de personas. Lo ha formado bajo el régimen de Faraón. Él está formado en todo lo que necesitaba para dirigir a un pueblo. Pero antes de eso, después de su formación, el Señor lo lleva 40 años a un desierto para formarlo como pastor. Él no necesita solamente ser un líder carismático. Él necesita tener una intimidad con el Señor. Él necesita quebrar su espíritu. Que el Señor le doblegue como un simple pastor. Y luego de que Él va y pastorea las ovejas ajenas durante 40 años, entonces Él es enviado al pueblo de Israel en Egipto para que lo dirija. Moisés se convierte así en un líder providencial, un líder capacitado, quien junto con su hermano Aarón lidera el pueblo. Pero una y otra vez, durante 40 años, Moisés tiene que sufrir la rebeldía del pueblo. No obstante, el Señor es tan poderoso que una y otra vez les envía milagros, señales, el mensaje de que Él está con ellos, de que Moisés es el líder, pero Él es el guía, no es el sendero. Moisés, tarde o temprano, tiene que mostrarle al pueblo que Él no es el sendero. Él simplemente es un guía temporal que los lleva hasta cierto lugar. Aquí tenemos a un Josué que ya no está, que ya ha muerto, y a un pueblo sin un líder fuerte. Un pueblo que en ausencia del líder comienza una y otra vez a hacer y deshacer. Cada uno hacía lo que bien le parecía, principalmente buscando a dioses ajenos. Ninguno de los líderes en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ni siquiera en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos era el sendero. Era el guía para llevar al Señor a toda una nación. El problema es cuando el guía se convierte en el sendero, y si ese guía no está, entonces muchos pierden el rumbo, se sienten solos, se sienten devastados. Lo que hoy se conoce como pastoritis. En la ausencia de un pastor, en la ausencia de un anciano, de un líder, el pueblo comienza a perderse. Esto es una desviación, porque cuando eso sucede, se le da paso a la idolatría. Cuando las personas terminan dependiendo emocional, incluso espiritualmente, de otra persona, de un líder.
¿Recuerdan ustedes cuando el Señor, eso está en Éxodo, capítulos 25 hasta el 31, cuando el Señor llama a Moisés durante 40 días y 40 noches, cuando Moisés desciende de allá, ve al pueblo que está en una completa idolatría, están adorando a un becerro. La pregunta, ¿por qué? Capítulo 31 de Éxodo manifiesta el por qué. ¿Dónde está Moisés, que se fue hace más de un mes y no ha regresado? Y como Moisés no está, entonces hagámonos un Dios. La idolatría. La idolatría no parte desde la construcción del becerro de oro. La idolatría parte desde la dependencia del líder que el Señor había puesto. Ellos habían basado su estabilidad emocional y su estabilidad espiritual, aunque esa palabra no está en el Antiguo Testamento, habían basado su relación con el Señor en su relación con Moisés. Y eso estaba mal. Y el pueblo de Israel una y otra vez tendría que aprender que no debía depender de ningún hombre, de ningún ser humano, ni de Moisés, ni de Josué, ni de David, ni de Salomón. Todos, absolutamente todos fallaron. No hay un solo hombre de Dios, ningún solo líder que fuera perfecto, santo. El pastor es solo un guía, no es el sendero. Y el pueblo tiene la tentación de ver al líder como el camino, como el sendero. Y esto es idolatría. Porque el pastor es solo un guía. El líder no es el sendero. Volvamos a leer los versículos 16 en adelante. Entonces el Señor levantó jueces que los libraran de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. ¿Quiénes fueron los jueces? Porque dice aquí el versículo 17 que llegó el punto en que ni siquiera escucharon a sus propios jueces. ¿Cuáles jueces tenemos a continuación? Tenemos a Débora, tenemos a Gedeón, el gran juez o uno de los grandes jueces de Israel. Tendremos también no solo a Gedeón, sino también a Ahimelech. No solo a ellos, sino también a Jefté. Y todos estos jueces, sea Jefté, sea Sansón, sea el que fuere, todos fallaron. Absolutamente todos fallaron. O pensamos en Sansón. ¿Quién fue Sansón? Un hombre que tenía un problema grave con las mujeres. Y fue una de las mujeres quien lo llevó a la muerte. Si se acuerdan de Jefté, ¿quién fue Jefté? No fue el hombre que terminó sacrificando a su propia hija. Y usted dice, no, un momento, Gedeón fue un hombre brillante hasta el final. Algunas veces hemos tratado Jueces capítulo 8, versículos 22 en adelante, cuando el pueblo de Israel le dice, los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos, sé tú nuestro rey, y tu hijo, y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, yo no seré señor sobre ustedes, ni tampoco los gobernará mi hijo. El Señor será el rey de ustedes. Y a continuación comienza a actuar
y esto lo encuentra en un libro que se llama Humor en el Antiguo Testamento, el doctor Milton Acosta, mi profesor de Antiguo Testamento, uno de mis profesores. Y a continuación Gedón comienza a hacer cosas que solo un rey hacía. Por ejemplo, él comenzó a pedir a los madianitas, a pedirles impuestos. Segundo, con los impuestos, con todo lo que recogió, hizo un diosecillo e hizo caer a todo Israel en idolatría. Tercero, tuvo muchos hijos porque tenía muchas mujeres, como un rey. Cuarto, tuvo un hijo y le llamó Abimelech, que significa mi papá es rey. Él había dicho, yo no seré rey, ni mi hijo será rey. El Señor será el rey, pero comienza a actuar de manera contraria a sus palabras y termina manifestando su vida como un rey y teniendo un hijo de las peores personas en los tiempos de los jueces, llamado Abimelech. Un líder también, un juez autodesignado que le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Porque el pastor es falible, no perfecto. Abraham falló, sí. Isaac falló igual que su papá. Jacob falló muchas veces. Moisés falló muchísimas veces. Josué falló, también lo hizo. Los jueces fallaron, también lo hicieron. Y comenzamos el tiempo de los reyes porque la excusa, al parecer, del escritor de los jueces es: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues bien, vamos a ver cómo fue el tiempo de los reyes. Y David falló y acabó con toda su familia y terminó solo. Si no, lea Primero de Reyes, capítulo 1, y se dará cuenta que hasta contrataron a una jovencita que lo calentara. Salomón falló, ni se diga. Y todos los demás reyes de ahí en adelante, porque después de Salomón, con su hijo Roboam, se dividió el reino y terminaron en exilio. El problema de pensar que el líder, que el pastor, el que está cuidando al pueblo, es infalible. ¿Y qué pasa cuando el pastor falla? ¿Qué pasa cuando el líder comete un error garrafal y todos lo señalan? ¿Dónde queda la fe del pueblo? He tenido que ver muchas iglesias cuyo pastor ha fallado, diezmadas, porque estaban siguiendo a un hombre y no al Señor. Josué fue falible. Los jueces fueron falibles y tal vez ellos tomaban la excusa de que el juez era falible, de que era imperfecto, de que cometía muchos errores para no seguir al Dios de Israel. Se olvidaron y tomaron como excusa es que el líder, el juez, está haciendo mal. Entonces mejor no vuelvo. Mejor no escucho al Dios de Israel. Excusas. Porque el pastor no es el Señor. El líder no es el Señor. No puede ser ni siquiera un ídolo. Porque es falible. Porque siendo humanos, todos cometemos errores y nos pueden señalar y nos pueden acusar con certeza de cualquier error. Es así, queridos hermanos, que hoy en día tampoco podemos depender del carácter, de la vida de un pastor, de un anciano, de un líder, porque todos somos falibles, cometemos errores terribles. Y espero que su confianza en el Señor no dependa de ningún hombre en la tierra. El pastor es guía, no es el sendero. El pastor es falible, no es perfecto. Tercero, el pastor es efímero, no es permanente.
Capítulo 2 de Jueces, versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat Seraj, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Terrible. Murió Josué, pero también murió toda una generación que no le contó a la siguiente lo que había hecho el Señor. Otro paréntesis que hago en este punto. ¿Qué está haciendo usted con sus hijos? ¿Qué está haciendo usted con su familia no creyente? ¿Está mostrando sus logros o está mostrando al Señor en todo lo que hace? Es difícil sentarnos con nuestro hijito porque él quiere comer. Pero podríamos cometer un error al decirle, vamos a orar y dirigir una oración sencilla, dando gracias al Señor por la comida, pero sin explicarle a él cómo llegó esa comida y cómo el Señor la dio a través de la fuerza que le da a su papá y a su mamá para traer la comida a la mesa. Pero es el Señor. Si no le explicamos, él va a creer y a crecer pensando en solo religión. Hay que contar las maravillas del Señor. Hay que mostrar al Señor en lo que vemos y en lo que hacemos. No se trata de llevar a nuestros hijos a una iglesia, a un templo. Se trata de hablarles de Cristo. ¿Cuántas maravillas el Señor ha hecho en usted y con su vida? Las ha contado, se las ha contado a otros. ¿Ha dado testimonio usted de lo que el Señor ha hecho con usted? ¿O está desperdiciando las oportunidades? Mi infancia fue muy dura, llena de necesidades y de escasez. Pero pude ver cómo el Señor le respondía de manera milagrosa a mi papá. Y pude ver cómo le respondía el Señor de manera milagrosa a mi mamá cuando ella oraba. Entonces pude reconocer al Señor detrás de lo que teníamos. Pude verlo, ellos nos lo pudieron mostrar. Y tenemos a un pueblo con un líder, con un dirigente, con un pastor, el que los dirigía, efímero, alrededor de un día, efímero o emerá, que significa alrededor de un día. Somos efímeros. Venimos, estamos y morimos. No somos permanentes. En cualquier momento el Señor nos toma y nos lleva. ¿Y cuál fue la palabra que dejamos? No solo la palabra escrita que leímos, ni la palabra cantada que entonábamos, sino la palabra contada bajo la experiencia de una realidad con el Señor que vivimos. La palabra del Señor no solamente es la escrita, la palabra del Señor también es cantada y la palabra del Señor también es vivida porque nos invita a conocer a un Dios que está presente en el día a día, no solo presente en una palabra escrita, sino presente en nuestra cotidianidad. El pastor es efímero. No podemos seguir lo efímero, necesitamos seguir lo eterno. Y eso era lo que el pueblo no entendía. El pueblo de Israel falló una y otra vez y acusaba y le echaba la responsabilidad al líder, al que no estaba. Pero es que estamos solos, pero es que Moisés no aparece, pero es que Josué ya no está entre nosotros, pero es que no tenemos un líder a quien seguir. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está la relación personal? Luego, encontramos en el nuevo pacto a alguien que se levantó en medio del pueblo y exclamó
en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Jesús era diferente a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué, a David. Jesús lo era. Porque más adelante, en el capítulo 14, ante la realidad de un líder humano falible, que solo era un guía, el Señor Jesús exclamó: yo soy el camino. No solamente el guía que indica a Dios, sino que dijo: yo soy el camino. No solo el camino, sino ante la falibilidad de los líderes que durante la historia del pueblo de Israel habían llevado una y otra vez al colapso a toda una nación. Él se levanta y dice: yo soy la verdad. Lo infalible por fin está entre nosotros. Yo soy la verdad. No solo dice la verdad, sino que es la verdad. En contraste con la infalibilidad, con el pecado entre los líderes. Y ante lo efímero del liderazgo humano, del pastoreo humano, el buen pastor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy estamos aquí con la mesa de comunión, recordando esa preciosa verdad. La verdad de que tenemos a un pastor que de verdad lo es. Y hago la aclaración: más que gustarme que me llamen Pastor Samuel, me gusta que me digan Hermano Samuel. Hablaba con mi esposa y ella me decía: qué bueno que las personas se acostumbraran a decir no pastor, sino hermano Samuel. Porque hay un solo pastor que de verdad lo es. Hay un solo pastor que es infalible, que es el camino, que es eterno, y es Jesús, es el Señor. Y fue el Señor que pudo decir: yo soy la vida, cuando venció la muerte, cuando se entregó por sus ovejas y al tercer día resucitó, diciéndonos: ahora sí, por fin tienen un pastor que es eterno, el príncipe de los pastores. Podríamos terminar recordando que el pastor no es el Señor. Jesús, el Señor, es el buen pastor. ¿Cree usted en Él? ¿Usted lo sigue a Él? ¿Está en el pináculo de sus relaciones, su relación con el Señor? ¿Es la base del resto de las relaciones que usted tiene? Le invito a orar y a pensar en esta realidad. Padre, gracias yo te doy. Gracias, Señor, porque solo Jesús, tu Hijo, vino para mostrar que Él es el pastor y que ninguno de nosotros, por líder que sea, es señor de nadie ni de nada. Gracias porque yo le puedo decir a la iglesia que no soy señor, que yo no soy dueño, que yo no soy más que ellos. Yo soy uno de ellos que sigue al pastor que es Cristo. Gracias, Padre Celestial,
porque lo entregaste no solo para que viniera y fuera el buen pastor, sino para que entregara su vida en el madero. Y gracias porque tú le levantaste de entre los muertos, para darnos la convicción de que Él es el pastor eterno, el que no falla, el que no cambia, el que no perece, el que es el camino a ti. Ayúdanos, Señor, a no depender ni emocional ni espiritualmente de ninguna persona aquí. Que podamos decir como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. Gracias por esa certeza que nos da tu palabra. En Jesucristo te doy gracias. Amén. Es conveniente que con frecuencia recordemos nuestro credo. Es el 643 en nuestros himnarios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Amén. La voluntad de Dios es que aceptemos estas verdades, que tengamos una relación personal con nuestro Salvador Jesucristo, manifestando el amor del Señor por el fruto del Espíritu Santo. Lamentablemente, los noticieros de cada día reportan más bien odio, violencia. Triste ejemplo: las dos fiestas del año que compiten para primer puesto en muertos por homicidio son Día de la Madre y el Día del Amor y Amistad. Son los dos días de más riñas y muertes violentas en Colombia. Siguen contabilizando abusos y asesinatos en 2021. El domingo hace 15. Fue el segundo fin de semana más sangriento de este año. Se han ido aumentando los casos por centenares. Mientras se llegue la cifra final para el 2021, recordemos que durante el mes de septiembre del 2018 se reportaron 452 muertes, 130 más que el año anterior. Informó El Tiempo. 17 de septiembre de este año, en Cali, ya iban 7 muertos apenas comenzando el puente. En La Opinión, 20 de septiembre, se vio sangre derramada en la avenida 17 con calle 21 del barrio Aguas Calientes, Ciudadela La Libertad, porque Néstor Celio Maflito Escorche asesinó a Jean Carlos Castillo Salvaria. Otro triste informe del Heraldo de Barranquilla reportó una fiesta enlutada el 21 de septiembre. La celebración se convirtió en tragedia en el barrio Rebolo cuando a las 3:30 de la madrugada, Jorge Eliezer Vizcano Mesa, de 30 años, fue asesinado. Relató la prensa el colombiano de Medellín que el 17 de septiembre 2 jóvenes fueron asesinados en la comuna de Belén. En el barrio Rodeo Alto se halló el cadáver de un hombre indocumentado quien presentaba 5 impactos de arma de fuego. Este año se han registrado 37 homicidios en esa comuna de Belén, mientras que en el mismo periodo del 2016 se contabilizaron apenas 24.
No solamente en Colombia sufrimos homicidios en vez de tolerancia y respeto durante el Día de Amor y Amistad. Recordemos que hace casi un siglo el mafioso Al Capone logró fama criminal mundial en su ciudad de Chicago por ordenar una terrible masacre el día de San Valentín, cuando todo lo contrario, en muchos países se supone que se celebra el amor y la amistad. En franco contraste con el egoísmo, el odio que frecuentemente acompañan esta festividad, los cristianos conmemoramos la comunión de los santos, o sea, de los creyentes cuyos pecados han sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo, para formar la Santa Iglesia Universal, la comunión con Dios y nuestros hermanos en la fe. Ha sido punto cardinal que durante 2 milenios honramos y valoramos todos los que seguimos a Jesucristo como Salvador y nuestro Señor. Esa expresión o frase, comunión de los santos, que se encuentra en nuestro credo, tiene 2 significados. En primer lugar, participar en la cena del Señor en memoria de Él. Pero se refiere también a la comunión entre quienes por la gracia estamos unidos al Señor resucitado. Unos miembros de la iglesia vivimos todavía como peregrinos en este mundo. Otros ya gozan en la presencia de Dios, esperándonos a nosotros y ese momento glorioso de recibir cuerpo eterno. Y todos juntos formamos en Cristo una sola familia, la iglesia, para alabanza y honra a la Trinidad. Ese término comunión aparece en el credo de los apóstoles que en nuestro himnario celebremos su gloria. Bajo el número 643 se encuentra en la forma que se ha usado durante los últimos 1300 años. Pues originó a partir del año 100 como un corto resumen de nuestra doctrina cristiana. La frase se basa en la primera epístola a los Corintios, donde Pablo compara a los cristianos con un solo cuerpo, cuyos miembros en Cristo tienen comunión con Él y son beneficiarios de todos sus dones. Las personas que gozan de esta comunión incluyen a nosotros los cristianos en la tierra, rodeados por esa nube de testigos de que nos habla la carta a los hebreos. Allí en el capítulo 12 dice que los cristianos en la tierra se han acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que la comunión de santos incluye esa parte militante de la iglesia aquí en la tierra, así como la iglesia triunfante, compuesta de todos aquellos hijos de Dios ya en el cielo. Vivimos en un mundo donde las riñas, las peleas en los barrios y hasta en los hogares, durante las fiestas, son el agrio pan de cada día. Lamentablemente, ir a un estadio, si es que no se encuentra cerrado por pandemia o recientes disturbios, implica una requisa de alta seguridad. Tristemente, el 40% de las mujeres colombianas son maltratadas físicamente, así como psicológicamente, por sus esposos. Pues en Bogotá dice que es el 50%. Y cada día 5 uniformados son lesionados en el país. Por lo tanto, los presupuestos para salud, para educación, se van recortando para comprar cada vez más armamentos bélicos. Hablar de comunión en tal ambiente parece contradictorio, absurdo, incoherente, incomprensible. Sin embargo, fue justamente por ese motivo que antes de partir de esta tierra, Jesucristo reafirmó la ordenanza
de la comunión en medio de tanto conflicto, hostilidad, desconfianza. Es un oasis poder reflejar ese ambiente santo, tan distinto que es el cielo. Ese sentir que expresa el himno, que el sentir de Jesucristo. Las instrucciones bíblicas son precisas al referirse a los eventos de la cena que ilustran el pan, su cuerpo, que por nosotros fue partido, y la copa, su sangre, la nueva alianza entre Dios y nosotros, establecidas, iniciadas por medio de la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, en este momento, en esta mañana, queremos agradecerte nuevamente por esa salvación tan grande. Señor Jesús, en esta mañana queremos agradecerte nuevamente por esa salvación tan grande que tú obraste para nosotros en el Calvario. Gracias por tu vida perfecta y gracias por haber dado esa vida en sustituto para salvación nuestra. En este momento, al tomar nuevamente estos elementos que tú nos diste hace tantos años, que podamos hacerlo dignamente, entendiendo todo lo que esto significa para nosotros. Y gracias por esa comunión que tenemos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, estamos recordando el amor que Dios ha mostrado hacia nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo obró nuestra salvación a precio de su sangre. Después de haber dado gracias por el pan, Jesús lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Invito a que comamos. De la misma manera tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que entre Dios y ustedes ha sido establecida e iniciada por medio de mi sangre. Invito a que tomemos de la copa en memoria de Él. Cada vez que participamos del pan y de la copa, anunciamos hasta que Él venga el sublime mensaje de que al morir Cristo por nosotros en aquella cruenta cruz, ya no tenemos que seguir atrapados por el pecado. Anhelamos ese día cuando dejaremos de ser militantes de la iglesia aquí en la tierra para tomar nuestro lugar con la iglesia triunfante entre todos aquellos hijos de Dios que ya están en el cielo, donde al revisar nuestro terrestre caminar podremos cantar: Cristo nuestro camino guió. Buenos días, hermanos, hoy me corresponde a mí compartir los anuncios de esta semana con ustedes y como usualmente lo hacemos, vamos a empezar con los cumpleaños de la semana pasada.
Ellos fueron Tatiana Manantial Rosso Rosso el 28 de septiembre, Alan Roy Corinaldi Castaño el 29 de septiembre, el viernes 1 de octubre Juan José Duarte Rodríguez y el día de ayer 2 de octubre Janet Sierra Márquez y Nancy Rivas. Un saludo muy especial para ellos y esperamos que hayan tenido un muy feliz cumpleaños. Tuvimos también 2 aniversarios de bodas, los esposos Silva Alarcón, don Camilo y Sandra el 26 de septiembre y el día 28 de septiembre los esposos Miguel Duberly y María Elena Anderson estuvieron cumpliendo otro año de casados. Un abrazo muy especial para ellos en Bogotá. Finalmente, también se cumplió un año más de la partida a la presencia del Señor de nuestra hermana Emira Reyes el 26 de septiembre. Ahora los cumpleañeros de esta semana son 3. Raquel María Searle el 3 de octubre en Estados Unidos, un saludo para ella y su familia. Nuestra hermana Ana Give Contreras el 6 de octubre y ese mismo día Daniel Felipe Uribe Moreno. Desde ya agradecemos al Señor por sus vidas. Finalmente queremos también seguir invitando a todos nuestros hermanos de la iglesia a participar de nuestras actividades a lo largo de la semana. Los jueves a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube nos estamos reuniendo para el estudio de teología a cargo del pastor Samuel Barbosa. Todos muy invitados a conectarse. Los sábados a las 2 de la tarde nos reunimos con los chiquitos hasta 12 años a través de Meet o por Zoom a nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos muy invitados a participar. Y los sábados a las 4 de la tarde es nuestra reunión de jóvenes en donde estamos estudiando el libro de Hechos. Muy interesante. No podemos dejar pasar esta oportunidad para felicitar a nuestra hermana María Guillén, quien el viernes 1 de octubre recibió su título en el Instituto Bíblico Ebenezer de Venezuela como licenciada en Educación Cristiana. Un saludo muy especial para ella, para su familia. Estamos muy felices de lo que el Señor ha logrado a través de ella en nuestra congregación y oramos para que Él muestre su voluntad para su vida ahora como profesional. Sin más, hermanos, esperamos que se cuiden mucho esta semana y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien.